les saludamos en este día con el Salmo 113. Dice así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Bueno, con este salmo les saludamos y les invitamos para orar en este día, rogándole a nuestro Dios que Él nos bendiga a través de su palabra. Bendito Dios que estás en los cielos. En este día te damos gracias, Señor, nos permites la oportunidad de poder elevar nuestra oración delante de ti y darte gracias, Señor, por la vida que nos concedes. Te alabamos, Señor, y te glorificamos a ti, al único Dios verdadero. Y te pedimos en este día, Dios eterno, que nos bendigas a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito a leer la segunda carta a Timoteo, en su capítulo número 1, y en su verso 8 al 9, que dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participan de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, con esta porción de la palabra de Dios vamos a considerar este tema, catolicismo, tercera parte, porque ya lo habíamos visto antes. Y veamos verdad bíblica. La gracia de Dios nos es dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Verdad bíblica aplicada. Confesemos nuestros pecados a Dios para recibir su gracia absolutoria en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a ver en este día el catolicismo dentro de esta área de la apologética. La doctrina del pecado es una de las enseñanzas bíblicas que debemos conocer en cuanto a su origen y consecuencias y tratamiento, pues su correcta comprensión puede determinar el buen destino final del ser humano. Consideremos algunas enseñanzas del catolicismo romano que tiene que ver con el pecado, pero quizás tú te preguntes ¿qué es pecado? Pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, obra y omisión contra la ley de Dios, o que no llena sus exigencias al contrastar con ellas. Bueno, pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Y bueno, pues vamos a ver en esta área de la apologética acerca del catolicismo. Y en primer lugar vamos a ver sobre la absolución sacerdotal, ¿verdad? El catolicismo define la absolución como el acto del sacerdote por medio del cual en el sacramento de la penitencia libera al hombre del pecado. Y bueno, ¿verdad? Esto es lo que se enseña, pero en este día vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios,
Dios, porque realmente esto no es así. Ninguna persona en esta tierra puede perdonar nuestros pecados. Decíamos que el pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Y el origen del pecado, ¿hasta dónde se remota? Pues bueno, hasta el libro de Génesis, donde dice la palabra de Dios, que Dios creó a un hombre y una mujer y los puso en un huerto para que lo labraran. El único mandamiento que ellos tenían era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mas, sin embargo, vemos que la primer pareja cedió ante la tentación de comer de ese árbol. Y ahí es donde inicia el pecado, porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido por Dios. Nada más era eso, ¿verdad? Nada más era ese mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y qué sucedió? Que ellos comieron y desobedecieron a Dios. Ahí vemos la decadencia humana. Es cuando entra el pecado y hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias para esa primer pareja, pero también hay consecuencias para toda la humanidad, porque dice la palabra de Dios que por un hombre entró el pecado al mundo. Entonces, ¿acaso una persona de esta tierra podrá absorber del pecado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios nos enseña que el único que puede perdonar pecados es Dios, porque a Él es al que hemos ofendido. Entonces es el único que puede perdonar pecados. Tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. Cuando se lo confesamos a Él, entonces estamos, ¿verdad?, en esa actitud para poder decirle al Señor que nos perdone, que limpie nuestro pecado, y Él es el único que puede perdonar. Y el Padre Celestial envió al Señor Jesucristo, verdadero Dios. Él es el Cordero de Dios por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados si se los confesamos a Él. Entonces, ninguna persona en esta tierra, llámese como se llame, puede perdonar pecados. El único que perdona pecados es Dios. Y bueno, en la palabra de Dios vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo, que en varias ocasiones le dijo a varias personas: tus pecados te son perdonados, porque solamente a través del Cordero de Dios podemos recibir el perdón de nuestros pecados cuando los confesamos a Él, al único Dios verdadero. Bueno, en segundo lugar, sobre la confesión de los pecados al sacerdote. También hay esta enseñanza, ¿verdad?, sobre la confesión de los pecados al sacerdote. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. A Él se los tenemos que confesar. Cristo tiene el poder para perdonar, para limpiar, para quitar nuestros pecados. Entonces, acudamos a Él. Vengamos a Él, el único que puede obrar en nuestro corazón. Otra de las enseñanzas es sobre el purgatorio y el limbo, ¿verdad? ¿Qué son estos lugares? Bueno, el limbo, según el catolicismo romano, es un estado o lugar permanente de los no bautizados. Esto quiere decir de los que mueren a corta edad, o sea, los niños. Cuando un niño muere, según se cree, ¿verdad?, que va al limbo porque no fue bautizado. Y bueno, ¿verdad?, vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a esto. En cuanto también al purgatorio, según el purgatorio es un lugar de castigo temporal.
Y la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra de Dios es clara, y ella es la que nos guía, la que nos alumbra. Y la palabra de Dios enseña en cuanto al destino eterno. No habla de lugares intermedios o temporales, como es según el limbo, que es un lugar intermedio, o como el purgatorio, que es un lugar temporal, donde dicen que las personas que van al purgatorio están ahí por algún tiempo purgando sus pecados. La palabra de Dios nos enseña que esto no es así. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia y nos salva. El Señor Jesucristo no dice a través de su palabra que si no confesamos nuestros pecados vamos a ir a un lugar intermedio, en un purgatorio, donde vamos a purgar nuestros pecados. No habla de esto, sino en el momento en que somos salvos, en ese momento el Señor nos perdona, nos limpia, y si morimos, no vamos al purgatorio, ni tampoco los niños van al limbo, sino cuando morimos vamos, si hemos recibido a Jesucristo, vamos al paraíso. Si lo hemos rechazado, vamos al Hades. Son los únicos lugares que habla la palabra de Dios. La Sagrada Escritura no habla del limbo, no habla del purgatorio, porque son lugares que no existen. La palabra de Dios es clara. Solamente está el paraíso o el Hades, que es lugar de tormento. Y en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos cuando confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, un regalo de Dios. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el purgatorio y el limbo son lugares que el hombre ha creado, pero que no existen, porque la palabra de Dios no lo menciona. La palabra de Dios solamente enseña que hay un cielo o un infierno. Está el reino de los cielos o el infierno. Solamente esos lugares. En cuarto lugar, ¿son eficaces los sacramentos, la penitencia y las obras para obtener la salvación? De ninguna manera, ¿verdad? Ni porque hagamos lo que hagamos. Hay personas que dicen: voy a hacer esto para que Dios me perdone, voy a hacer aquello, voy a darle de comer a los pobres, sino buenas obras. Eso no nos va a salvar, eso no nos va a cambiar. Lo que sí nos salva, lo que sí nos cambia, es la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Así que ni la penitencia ni las obras pueden obtener nuestra salvación. Y la palabra de Dios dice en Tito capítulo 3, verso 4 al 6: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces vemos que no nos salvó por algunas obras que nosotros hayamos hecho. Si nos salvó por su misericordia, por el que Él nos lavó y nos regeneró y nos renovó por el Espíritu Santo. El Señor Jesús murió para eso, para salvarnos, pero tenemos que venir a Él y confesarle nuestros pecados.
Él derramó sobre nosotros abundante gracia, la gracia que solamente pudo traer el Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así lo dice Proverbios 28:13, ¿verdad? El que encubre sus pecados, hay quien encubre sus pecados y nunca va a prosperar, pero el que los confiesa delante de Dios y se aparta, ¿verdad? Porque no solamente basta confesarle a Dios nuestros pecados, sino hay que apartarnos del pecado y entonces vamos a alcanzar misericordia. En quinto lugar, sobre el dogma de María y la Inmaculada Concepción. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿Verdad? Como les decía anteriormente, ninguna persona en esta tierra puede perdonar, y de igual manera ninguna persona en esta tierra puede ser inmaculada. La palabra de Dios nos enseña y nos presenta solamente a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como inmaculado desde su concepción hasta su muerte. Por ello, como el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados y una vez resucitado, ascendió a los cielos, fue glorificado y ahora intercede por nosotros. El único inmaculado desde su concepción es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él fue engendrado en el vientre de María, pero Él no tuvo pecado, porque esa fue la obra del poder del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo ciertamente que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y después ascendió a los cielos, fue glorificado y ahora intercede por nosotros, ¿verdad? Él sí fue inmaculado desde antes de la concepción y Él ascendió a los cielos y Él intercede por nosotros y desde ahí volverá por todos aquellos que hemos creído en Él. Hay un error pensar que existen varias maneras de alcanzar el perdón. Ya lo hemos visto, que ni es por buenas obras, ni es por penitencia, ni es, ¿verdad?, porque nos portemos bien, que vamos a ser salvos, porque solamente Cristo puede salvar, solamente el Señor puede cambiar la vida de una persona, solamente el Señor Jesucristo puede obrar en el corazón. Por eso el Señor le dijo a un hombre llamado Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, y esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Cuando venimos a Jesucristo y le confesamos nuestros pecados y Él nos perdona y nos salva, es ahí entonces cuando viene la salvación a nosotros, viene una regeneración en nuestra vida y Él cambia todo lo que antes éramos. Ahora, a Dios nuestra adoración, obediencia por siempre, solamente a Él. Dice la palabra de Dios: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, toda buena dádiva viene hacia nosotros. Cristo es el camino, el Señor Jesucristo es la vida, Él es el eterno Dios y por lo tanto solamente a través de Él alcanzamos nuestra salvación. En el Salmo 130, en su verso 3 y 4, vamos a leer lo que dice en este hermoso salmo para la gloria de nuestro Dios. Y en este día, ¿verdad?, yo te invito para que tú puedas reflexionar acerca de esto y puedas comprender lo que dice la palabra de Dios, que solamente a través de Cristo tenemos salvación.
Dice el verso 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es una pregunta que hace el salmista. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Solamente en Jesucristo hay perdón. Solamente en Él y en nadie más. Solamente el Señor Jesucristo salva, rescata, regenera. Solamente Él lo puede hacer. Por eso en este día yo te invito para que tú le recibas como tu único y suficiente Salvador. Ninguna religión nos lleva o nos salva. Ninguna nos lleva a Dios, ni tampoco nos puede salvar. Ninguna religión. Ni nuestras obras pueden salvarnos. El único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. A veces podemos oír, ¿verdad?, que alguien dice, todos los caminos te llevan a Dios, o todas las religiones te llevan a Dios. Ninguna religión te lleva a Dios. El único que te lleva al Padre Celestial es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesucristo alcanzamos la vida eterna. Ninguna religión, llámese católico, llámese cristiano, llámese como se llame, nos puede salvar. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Hijo de Dios. Y no es porque nos portemos bien que vamos a ser salvos. No. Es cuando confesamos nuestros pecados a Jesucristo y Él nos perdona y entonces obtenemos la salvación, pero es a través de Cristo Jesús. Dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Verdad? Solamente cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, Él puede perdonarnos, Él puede salvarnos, Él puede cambiar todo lo que somos y nos convierte en hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este día te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y cuando mueras, irás al reino de los cielos. Pero si lo rechazas, está el Hades, que es el lugar de tormento. No rechaces a Jesucristo. Es la única oportunidad para ser salvos. Oremos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, te bendecimos. A través de tu palabra entendemos, Señor, que el único que puede salvar eres tú y el único que puede perdonar nuestros pecados eres tú, Señor. Así le dijiste a la mujer adúltera, ni yo te perdono, vete y no peques más. Tú eres el único que perdona, tú eres el único que salva, tú eres el único que rescata, amado Salvador. Gracias, Señor, te damos por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque moriste por nosotros, Señor, para darnos vida. Y dice tu palabra que resucitaste para nuestra justificación. Gracias, Señor. Gracias te damos. Ahora, Señor, te ruego que bendigas a las familias, que bendigas a nuestros amigos, vecinos y conocidos y a nuestros hermanos de la congregación. Bendícelos, Señor, ayúdalos y fortalécelos tú, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y tu palabra nos alumbra para que podamos, Señor Jesucristo, no ir a la deriva, sino ir en el camino correcto, que es tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Te voy a invitar a leer el Salmo número 23.
para la gloria de nuestro Dios. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga, la paz de Dios.